A ver, entonces, bueno, yo soy Antonio Ballesteros, estudio diseño Formo y pues, pudieron a mí para que realizara la maquetación y el diseño del catálogo en un momento del proyecto en el que todavía se estaba gestando, ¿no? se estaba construyendo. Hay una serie de cosas significativas que marcan el catálogo. Una es el hecho de que transcurra aquí en La Gallera, que es un espacio institucional, y precisamente por eso queríamos que el catálogo se consolidara en catálogo. Bueno, digo catálogo y no me lo creo, o sea, en realidad es una publicación. Estas cosas que son, porque no es un catálogo, tampoco es un libro, y tienes que dejarlo en un término como que es una publicación, pero todo es una publicación, o sea, cualquier cosa que esté impresa, bueno, yo creo que es... Me he perdido, vale. Esto sucede en La Gallera, que es un espacio institucional, lo cual, de alguna forma, tras los primeros debates, se llegó a la idea de que tenía que tener un formato institucional como es el catálogo, ¿no? Como es la publicación esta. Pero por otro lado, el proyecto Batallar Batallem y el catálogo en consecuencia aloja una serie de artistas, una serie de inquietudes que, bajo mi punto de vista, más no se lo podrá confirmar, yo creo que huyen de la institución o no quieren ser institucionalizados. Y de ese choque, ¿no? De esa contradicción, surge una tensión, una especie de, bueno, no sé si llega a ser diálogo, pero sí que hay como algo no resuelto que a mí me parece muy interesante y que fue una de las cosas que quisimos manifestar en el catálogo, en la publicación. Entonces, por un lado, una de las cosas que planteé era cómo conseguir tener una presencia que, por un lado, todo este caos de contenidos que transcurren en este espacio tuviese digamos que un cierto músculo, una solidez, que se consolidara en algo más o menos tangible, y que por otro lado no perdiese ese carácter de no querer ser catalogado, no querer ser etiquetado, y ese juego un poco imposible, ¿no? Que yo, uno de los referentes que tenía era, a ver, me gustaría llegar a una especie de lugar imposible entre un tipo de publicación tipo la revista de Occidente o los libros de pretextos, publicación de contenidos, ¿no? De la tradición del conocimiento, y una publicación que tuviese el espíritu de fancinero, ¿no? El espíritu de algo crudo, algo que todavía no está conformado, algo que todavía no ha llegado a la certeza suficiente como para formar parte de este primer referente, ¿no? que os he dicho, ¿no? del conocimiento así con mayúsculas. Y en ese lugar intermedio, perdido, también basculaba por ahí, teníamos los referentes, ¿no? de los libros de Falla, del concepto de lo ultralocal, que es otro de los parámetros que determinan los contenidos de este proyecto. Y esa sensación de contenidos, por un lado, muy fragmentados, muy inasibles, que se escurren. Realmente aquí hay muy poca obra, y desde luego en el momento en el que se concibió el catálogo y en el que se empezó a trabajar había todavía menos, y no acaba de estar claro qué obra se pondría y qué obra no, con lo cual el catálogo lo que intenta es desarrollar o esbozar los perfiles de Llorenç Barber, Rafa Tormo y de Horchata. Si conocéis a estas personas, estos grupos, pues son unos artistas un poquito también que entran dentro de esta difícil catalogación, ¿no? Algunos de ellos, pues yo creo que
no son artistas, no sé si ellos se consideran artistas, igual que el comisario, que es Marc, es de las primeras experiencias que tienes de comisariado, y desde luego en el ámbito del arte, pues yo creo que por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte para el catálogo no llevas una trayectoria así, que no has hecho nada. Entonces, de alguna forma, luego gráficamente, una de las cosas que tenía también el material era, pues ya os digo, súper variopinto, fotos desde los 65 megas a los 65K, o sea, algo que tenías que manejar con, no sé, casi evidenciar ese contraste, ¿no? Y luego, por ejemplo, textos muy cortos, textos como de que si haces aquí un cuerpo de texto, un cuerpo de letra pequeñito, se le queda cada texto en una página y media. Y por otro lado, yo lo que quería era que los textos tuviesen una entidad y cobrasen una presencia que de alguna forma también validara lo que están diciendo, ¿no? O sea, no quedara en esos catálogos, en esos proyectos donde el texto es algo residual y está al principio y los contenidos. Aquí todo tiene la misma importancia y está, el conjunto funciona un poco casi como una olla a presión, ¿no? Está aquí condensado con este plástico, pero todo dentro está muy prieto. O sea, las distancias entre los dos tipos de letra que funcionan, una romana y otra de palo, pues no hay distancias grandes, no hay grandes espacios para respirar, está todo bastante condensado. Las zonas de fotos no tienen casi oxígeno, o sea, la sensación era de que existe aquí una energía que tenía que estar como a presión, como latente, ¿no? También uno de los conceptos que ha sido una de las constantes que marca el catálogo, ¿no? y que está muy presente es el icono truncado invertido que tenéis todos vosotros, que funciona como una figura casi chamánica, ¿no? O sea, absorbe las energías de todos los que estamos aquí presentes, de todos los eventos que se van generando y bueno, las expande a la ciudad de Valencia para que todo el mundo se haga eco de lo que aquí está sucediendo. Entonces, pues otra de las cosas que suceden, eso es todo, y hablar también, cizaguea, ¿no? Porque otra de las cosas que suceden para manifestar ese caos y aprovechando uno de las carencias que teníamos, que es que había poco dinero para destinarlo a la publicación. ¿Por qué? Pues porque aquí participa muchísima gente, hay muchos eventos, hay 3 artistas y luego hay mucha gente detrás, montaje, etcétera, etcétera. Y esto es como una especie de proyecto coral, ¿no? donde participa mucha más gente de la que podéis ver. Y dentro de esa sensación coral, ¿no? Pues estaba el hecho de utilizar el recurso de la impresión digital, que estaba condicionado por la tirada corta, para realizar 5 portadas diferentes. Podéis ver que, bueno, esta es la portada de Rafa Tormo, esta sería la portada de Llorens Barber y esta sería la portada de Horchata. Y luego hay como 2 portadas mix, que serían esta y esta. Y luego tiene también, además, no sé dónde está el abierto, luego tiene también 2 interiores diferentes, donde lo único que cambia es el interior de la portada y contraportada y la primera página. Pero de alguna forma sí que genera, junto con las 5 portadas diferentes, una sensación prácticamente, no sé, por lo menos algo parecido a que no hay 2 catálogos iguales. Por otro lado, dentro de esta tensión que hemos hablado entre lo institucional y aquello que no quiere ser institucionalizado, está un juego que la gente de Cartoneras, Pensaré Cartoneras, que es el proyecto editorial que llevan Rosa y Mar,
ellos han realizado una intervención sobre la publicación, una intervención que de alguna forma se convierte en una especie como de tensión, de grito, ¿no? De profanación del espacio institucional, que es el catálogo limpio, perfectito. Creo que hay por aquí alguno que no está por ahí hay alguno. De hecho, los que saldrán a partir de ahora, todavía quedaba, o sea, faltaba por imprimir una pequeña partida, serán así. Entonces, eso también tiene como ese doble juego, ¿no? Como dos momentos, ¿no? El momento institucional, que sería el catálogo así, y un momento de sabotaje, ¿no? de lo que es el catálogo, que se traslada no solo a portadas, sino a algunas páginas internas, y que recoge también pues, los motivos, ¿no? los gritos, las llamadas, shock y throw, que son, digamos, que los ejes vertebradores del proyecto. Algunos son más bestias, otros menos, porque no todos los gritos salen iguales, y no hay mucho más que añadir. Si alguien quiere preguntar algo o... ¿De cuánto es la tirada? La tirada es de 400. La venta 400 solo... contando con todas las portadas, no 400. Sí, 400 todas las portadas. Hay 100 de cada una de las portadas de un solo motivo.